plumón. Escucha esta canción. Pero pinta, ya casi no pinta. Acá está uno. ¿No te queda? ¿O no se te quedaba? Karina. Puedes. Ah, pues. Porque la neta pinta. Ah, sí, trae palos. Lo que pasa es que tienes que argumentar lo que digo. Cuando tú tienes un paciente con una emergencia hipertensiva o una emergencia hipertensiva, son dos cosas muy distintas. En la emergencia está en peligro la vida del paciente y tiene que ser un órgano vial, sumado a una crisis hipertensiva, a un descontrol. Eso, para que tú tengas, para saber qué vas a hacer, tienes que bajarle el 25% de la primera hora de la presión arterial media. ¿Sí? Esas son tus metas cuando estás ante una urgencia. Si el paciente tiene una urgencia hipertensiva, quiere decir que nomás trae la presión alta, pero no trae ningún daño a órgano blanco. Entonces lo puedes mandar a su casa para que empieces a tener cambios en relación a la higiene, a la dieta, puede darle un diurético, puede darle un inhibidor de la ECA. Y entonces esperar un tiempo determinado porque cada uno de ellos tiene una vida media. Y aunque no, hay algunos famosos que ustedes le van a decir, no me baja la presión, pero es que no alcanza. Caso, por ejemplo, de los árabes, eso tardan hasta 4 o 3 semanas en poder empezar a ver efectivamente los cambios de la presión arterial. ¿Sí? Pero puedes tener tú la ayuda de un diurético, el cual podrá reducir volumen y al reducir volumen vas a bajar. Bien, entonces, una reseña de lo que es hipertensión. La hipertensión es catalogada como una de las principales causas de secuelas y muertes en personas adultas en México. Lesiones y muertes con secuelas no traumáticas ni por en literatura lo vamos a abreviar como ATTRs. ¿Sí? Entonces, la tensión arterial se refiere a la presión que ocasiona la emergencia o la salida del ventrículo izquierdo de un volumen de sangre contra las paredes arteriales y se expresa en milímetros de mercurio. Entonces, para esto pues tenemos que tomar como en cuenta que la cifra tensional normal tiene que ser con una sistólica menor de 120 y una diastólica menor de 80 milímetros. Entonces, ¿cómo podemos hacer estos cambios? La hoja que ellos traían de hipertensión es una clasificación muy vieja. Entonces hay clasificación nueva, ahorita lo vamos a ver en el sentido de cómo es. Estas son móviles. Lo que ahorita yo les estoy diciendo que es la actual, en 2 años van a decir que eso es obsoleto, así es la medicina. Entonces, definitivamente es un descontrol de la tensión arterial ocasionada por diferentes factores. ¿Cómo nos regimos nosotros? De acuerdo a guías de práctica clínica para llegar a hacer el diagnóstico. No se me ocurrió a mí, no se le ocurrió a Santiago, no se le ocurrió a nadie. Son un grupo de personas que son los más conocedores al respecto, quienes determinan los consensos para decir que este paciente es hipertenso. ¿Quiénes son ellos los que se encargan de esto? Pues son empresas no gubernamentales. Una se llama Asociación Americana del Corazón y otra es la Joint Commission. Y luego es la OMS, que está sobre todas estas, y luego me falta una. Todos ellos, año tras año, se reúnen y dicen: a ver, ¿qué hiciste tú con tus pacientes hipertensos? No, pues mira, resulta que antes decían que la hipertensión nada más los íbamos a ver
en personas que tuvieran más de 50. Y decían que la hipertensión iba a ser nada más aquella presión que estuviera la sistólica por arriba de 140 y la diastólica por arriba de 90. Tenemos nosotros evidencia clara y contundente en el sentido de que hay órganos que se lastiman por la hipertensión. Entonces, esos órganos son órganos diana de la hipertensión: riñón o corazón y ojos. Esos son los órganos grandes. Entonces, me llaman también el asesino silencioso. Por arriba de los 30, 40 años a nivel mundial hay más de 1.8 millones de personas que padecen hipertensión. La mortalidad es altísima, pero sobre todo la mortalidad, lo que es muy alto son las secuelas que deja la hipertensión. Entonces son lo que vivimos nosotros. Entonces, si nosotros hablamos de síntomas, dicen los que saben que los síntomas son muy difusos. ¿Qué quiere decir esto? Que no le ponemos atención. Que el paciente o la persona que la padece no le pone atención. Y ahorita le vamos a hacer un ejemplo. Fosfenos. ¿Qué son los fosfenos? Chispitas blancas. ¿Cuántos de ustedes no han visto chispitas blancas de repente? ¿Nadie lo ha visto? Bien. ¿A quién no le han zumbado los oídos? Y dicen, está hablando mal de ti. Acúferos. Cuando de repente ustedes amanecen con dolor de cabeza y luego se levantan y se marean. Cada uno son síntomas de hipertensión, pero no lo conocemos. ¿Por qué? Porque los síntomas son muy vagos. Si ustedes se levantan de repente y se marean, dicen, si amanecen en la mañana con dolor de cabeza, se desvelé estudiando fármaco. No he tomado café. Ay, no me tomé la coca, ya no tomé la coca. ¿Qué quiere decir con o por ejemplo, los compañeros que están atrás de repente ya no empiezan a ver, ya no les distinguen las letras y tienen que graduarse los lentes o ponerse lentes? Entonces, esos son datos muy específicos de que están cursando con un problema de hipertensión, pero se lo atribuyen a otras cosas. Y cuando ya llegan con nosotros a un hospital, ya llegan con secuelas de la hipertensión, ya con edemas de las papilas de lo que es el fondo de ojo, con lesiones algodonosas, con lesiones en flama, oclusión de la arteria del nervio óptico, con insuficiencia renal, con cardiomegalia, con infartos o las complicaciones más serias, EBC isquémico o EBC hemorrágico. Entonces, toda esta gama de cosas que están sucediendo, pues lo que pasa es que no estamos educados con hipertensión. Entonces, se lo atribuimos a otras cosas hasta que nos diagnostican hipertensión. ¿Cuál es el problema entonces? Que estamos diagnosticando tarde la enfermedad. Entonces, el gobierno o los gobiernos a nivel mundial han tratado de educar a la población, empezando por el área médica. Y el área médica me refiero a enfermeros, me refiero a médicos, incluso a los traumatólogos, los médicos, aunque no lo crean. Entonces, saber qué es la hipertensión y bajar esa información a la población para que cuando tengan síntomas, identificarlos temprano, hacer el diagnóstico temprano e iniciar ese tratamiento temprano con la intención de disminuir los secuelas de la enfermedad. No lo hacemos. Entonces, la clasificación de estos individuos, que son comités, son los que dicen, ¿saben qué, señores? Ya la presión de 140-90 ya la tenemos que clasificar como hipertensión. Incluso la vamos a meter de segundo grado. ¿Por qué? Porque si yo no la controlo, entonces voy a tener trastornos relacionados con la hipertensión a nivel ocular, a nivel cardíaco, a nivel renal. ¿Por qué? Porque son los sitios que le gusta a la hipertensión dañada. Ahora bien, ¿cómo clasifico yo la hipertensión? Bueno, pues la clasifico de acuerdo a sus cifras tensionales, pero también de acuerdo a su etiología. Y le voy a poner hipertensión primaria, también llamada esencial. Dicen, es la que no sabemos de qué se trata, pero que no encontramos ningún otro factor que diga, secundaria. Esta por lo general está
condicionada por una enfermedad que se llama. Intervienen situaciones como edad, raza, sexo, sedentarismo, Estilo de vida. raza, estilo de vida, ¿qué queremos? Obesidad, alcoholismo, tabaquismo, drogas, personalidad. Entonces, si hay un test que nosotros hacemos para decir, y luego falta la raza. Genética. Por ejemplo, el sexo. La mujer tiende a tener más hipertensión que el hombre. Y ahorita se están viendo sus compañeros porque les decía yo, antes las mujeres no tomaban, no fumaban. Pregúntenle a sus mamás, eran escasos. Eran escasas las mujeres que tomaban. Y les platico que, por ejemplo, la primera vez que yo le compré una cerveza a mi hermana, yo tenía como 11 o 12 años. Y me bajaron porque yo siempre fui alto. Porque le daba vergüenza bajarse que dijeran, mira, están comprando una cerveza a las mujeres. Entonces, y fumar menos, se escondían las mujeres para fumar. Hoy en día, con todo esto de la liberación y todo ese tipo de cosas que son buenas hasta ciertos puntos, pues ya la mujer empezó a tomar más, empezó a drogarse y empezó a fumar. Y entonces esas cosas que antes estaban desbalanceadas, pues ahorita ya se están balanceadas, inclusive se fueron arriba. Creo que están como en el 52% y 49 o 48 y algo por ciento en el varón. La raza, negros y amarillos, si hablamos de raza, o sea, los asiáticos, tienen más posibilidades de cruzar con hipertensión por trastornos genéticos. Pero nosotros somos una capirotada de muchas razas, pues entonces los mexicanos también tenemos nuestra idiosincrasia en el sentido racial, genético. Entonces, a nosotros, fíjense bien, la cultura y la educación tienen mucho que ver. En la época de los 70s y los 80s, el ser gordito quería decir que tenías buen estatus económico. ¿Sí? Entonces, estaba relacionado con un poder adquisitivo mayor y decías que el estar gordito era feliz. ¿Sí? Esa percepción tenía la gente de antes, que la moda era estar gorditos, ¿no? ¿Y qué pasó? Ustedes vieron hace como 5 o 6 años, fuimos el primer lugar en la obesidad infantil. Y empezaron programas como el que no coman chatarra en la escuela, y ya lo recuerdan ustedes, ¿no? Porque a lo mejor hasta les... Entonces, ahorita esos niños que fuimos el primer lugar a nivel mundial como en obesidad, pues son los que padecen hipertensión y diabetes. Entonces, ya a los 55 años no era garantía. Empezamos a ver jóvenes de 25, 28, 30 años que tenían hipertensión y no eran tratados. ¿Por qué? Porque salían del rango de la edad. Entonces dijeron, no señores, vamos a bajarle el grupo etario porque se nos están escapando muchos. Y seguimos teniendo mucha hipertensión. Muy bien, si hay una primaria, entonces hay una hipertensión. Cuando hablamos de secundaria, es que tienen una enfermedad que la soporta a la hipertensión. Y entonces aquí viene ¿quién? El embarazo, muy bien. ¿A lo cual se llama? Preeclampsia. ¿Qué más? Enfermedades tiroideas. Tumores, ¿como cuáles? El feocromocitoma. Ahí no podemos alcanzar la estenosis de la arteria renal. También. Estenosis. Estenosis de la arteria renal. Coartación aórtica. Esto va junto con eso. No. Bien. Entonces, ¿cuándo se les llama secundaria? Es cuando tenemos nosotros una patología de base que genera hipertensión. Hay otra que se llama de bata blanca. Hay personas que nomás con que lo vean ustedes se les sube la presión. O hipertensión de hospital también. Muy bien. Entonces, tras estos cambios relacionados con la edad, con el sexo, con la raza, pues se les ve obligados a ellos
a reajustar esas guías para poder identificar lo más tempranamente posible a aquellos pacientes que tenían altas posibilidades de desarrollar hipertensión. Entonces hicieron mandar varios programas en los cuales pues, estamos incluidos, pero necesitamos hacerlo, no que se quede aquí en el grupo. Entonces, identificar tempranamente pacientes que tienen muchos causas para desencadenar hipertensión. Muy bien, ya para irnos. Dentro de lo que es Disculpa la interrupción, en 5 minutos llegamos fumigadores y no ocupa haber ningún alumno en la escuela. Ya le cortaron la inspiración. Bueno, entonces les pedimos que trajeran ustedes baumanómetros, ¿verdad? Se mide la presión arterial con equipos electrónicos que están en un hospital o con equipos que son rudimentarios y que son mecánicos como son estos que están aquí. Este baumanómetro está conformado por 3 estructuras. ¿Será algo subliminales? Una señal. Bien. Entonces está formado por 3 estructuras básicas y como les dije, mecánicas, rudimentarias. Una bomba que me ayuda a inflar, un brazalete que en el interior tiene un receptáculo y un medidor de presión. A esto le llaman aneroides o también manómetros. ¿Sí? Entonces, estas son las 3. Y este es un cinto, ¿sí? De este hay diferentes medidas. Estos son los mismos, ¿sí? Lo que cambia y lo que mide es este. Ahí traen otro. Uno que esté más grande para que vean que hay diferentes medidas. Recuerden que la presión arterial la podemos tomar en los adultos y en los niños. Y entonces hay adultos que son muy parecidos a niños y hay niños que parecen más adultos. Entonces tenemos que modificar el tamaño de estos. Guarden silencio. Estos, si ustedes le ponen uno de estos a un niño que está delgadito, no le va a hacer fidedigno esa toma. O si se lo toman a uno que tiene un brazón grandote, pues tampoco le va a ayudar. ¿Okay? Entonces tenemos que adecuar lo que es el cinto del manómetro. ¿Dónde son los sitios donde puedo tomar la presión? Bueno, pues principalmente en mis miembros torácicos superiores, derecho e izquierdo. Pero también lo puedo tomar en mis piernas o en las piernas de los pacientes. Lógicamente, que si la voy a tomar en mi muslo, pues va a tener que ser más grande. Pero también lo pueden tomar en el tobillo. ¿De acuerdo? Hay presiones, estas son presiones externas. También puedo tener una toma de tensión arterial invasiva, que es a través de un catéter. Bueno, pero no me voy a meter en eso. Entonces, 3 estructuras. Donde va la bomba propiamente dicha que tiene una válvula y el medidor de la presión. Es como un reloj. Entonces, ¿dónde voy a escoger tomarla? Bueno, pues lo más fidedigno es en una de las extremidades y dicen, pues la gente cerca al corazón, esta es mi mano izquierda. ¿Y cómo le voy a hacer? Voy a identificar el pulso braquial. ¿En dónde? Pues en el pie del codo. ¿Por dónde? Muy fácil. Busquen el cóndilo, mídanle de donde está el borde del cóndilo 2 veces de dedo hacia el medio y ahí la van a encontrar. Cuando la encuentren, mídanle otras 2 veces de dedo cefálico y ahí es la parte donde van a poner el cinto. ¿De acuerdo? El paciente tiene que traer ropa relajada, tener al menos de 10 a 15 minutos de reposo, no haber tomado cerveza, ni café, ni ningún otro estimulante, 15 o 30 minutos previos de la toma de la presión arterial. No debe de estar hablando al momento de tomar la toma de la presión. Tiene que tener los pies bien fijos sobre el piso, con sus piernas en un ángulo aproximado de 90 grados y lo que es la extremidad por la cual nosotros vamos a escoger tomarle la presión, tiene que estar reposando en una estructura que esté pues, cerca de la altura del corazón. ¿Sí? Se le pide que no hablan, se le pide que esté tranquilo y entonces nosotros procedemos a tomar la presión, colocando primeramente el manómetro que tenga un cinto que sea adecuado para el paciente. ¿Sí? Ok. ¿Qué otro error cometemos?
otro error es que metemos las campanas abajo del cincho. Eso me va a dar falsos negativos porque va a incrementar la presión. La campana, la que ustedes quieran, la más chica o la más grande, tiene que ir sola, donde ustedes escucharon donde ustedes palparon el pulso. Pero no puede ir por abajo porque le van a dar un incremento. Otra cosa, no debe de traer manga larga, por lo general es el brazo desnudo. No le digan al paciente que quite toda la ropa, es el brazo nada más. Si hay algún problema porque la ropa no se la puede quitar, entonces busquen que la ropa sea lo más delgado posible y no la enrollen sobre el brazo. Porque si le enrollan sobre el brazo, entonces van a poner otra vez el cincho sobre esa ropa que está hecha bola y entonces le va a dar falsos negativos. Entonces, va por fuera. Entonces, ya que ustedes se colocan correctamente, y aquí muchos, miren, dicen dónde debe de ir la arteria, la braquial. En medio de aquí tiene que ir la arteria para que nosotros podamos identificar tempranamente los ruidos cardíacos. ¿De acuerdo? Entonces, no lo pongan así porque va a inflar hacia afuera. Tienen que ir de acuerdo a cómo está especificado. Ok, entonces lo subo y voy a tomar la presión. ¿Cómo le hago entonces? Empiezo cerrando la válvula y empiezo a inflar el manguito. Y vemos cómo se va inflando. Al momento que va haciendo presión, pues se va modificando lo que es la presión en el manómetro. ¿Sí? ¿Cuándo dejo de inflarlo? Pues cuando ya no palpo o ya no escucho los ruidos cardíacos. Cuando ya no lo escucho, lo puedo subir 10 o 20 milímetros de mercurio. Y después disminuirlo poco a poco hasta que escucho el primer ruido. Es cierto lo que dijeron ahorita. 2 ruidos cardíacos. ¿Sí? Entonces, la importancia del poder escuchar cuando este ruido, el primero, se haga regular, es cuando estamos hablando de la presión sistólica. Porque ustedes es muy común, cuando abren de golpe lo que es la llave, escuchan un ruido. Ese no es. Es aquel que empieza y tiene ritmo y tiene tono. ¿Sí? El último, dicen, ya no se escuchó. No es cuando no se escucha. Es cuando pierde el tono. El ritmo no se pierde. El tono. Ese es el bueno. Ya bajó la intensidad. Ahí estamos hablando de la tensión arterial sistólica. ¿Alguien sabe qué me da los ruidos cardíacos? ¿Con válvula? ¿Con el primero? ¿Y por dónde sale? Si está en sístole. ¿Y eso por eso? Bien, entonces, si ustedes fallan en la presión, entonces van a ver el diagnóstico y la identificación de aquellos pacientes que son hipertensos. El día de mañana vamos a ver, ¿quién es el siguiente grupo? El equipo. Sí, sistema renal de detección de mañana. El examen es el lunes.